En el ejercicio anterior hemos visto cómo relacionar las diferentes tablas de manera que unas se necesiten en las otras. Eso significa que las tablas deben crearse en un orden concreto para que no tengamos problemas. Por ejemplo, si yo estoy creando la tabla provincias, en este ejemplo de aquí, antes debe estar creada la tabla comunidades, si no, no podré hacer esta relación de aquí, este desplegable de aquí. Cuando tenga poblaciones, antes tiene que estar provincias creada, porque si no, no podré hacer este desplegable de aquí, el de provincia. ¿Cómo sé yo en qué orden hago las cosas? Pues es muy sencillo. Cada raya es una relación y unirá un código con otro campo. Un código con otro campo. Entonces, ¿cuáles tenemos que hacer? Tenemos que hacer aquellas que no tengan una dependencia. Esta, por ejemplo, no depende de nadie, porque no necesita provincias. ¿Cómo lo sé? Porque no hay ningún campo aquí que esté enlazado con ningún código. Provincias necesita a comunidades, porque hay un campo aquí que va contra un código. Eso quiere decir que esta irá primero y esta irá después. Y poblaciones tiene que ser la última porque necesita esta. Vemos que hay un campo que va con un código. Y esta necesita a esta. Provincias a comunidades y poblaciones a provincias. Así que lo que tenemos que hacer es mirar quién necesita a quién. Vamos a ver muchos ejemplos y veremos que al final no es muy complicado. Vamos con demandantes de empleo. ¿Dónde están las relaciones? Aquí hay una. Demandantes necesita empresas, porque esto es un código y esto no. Y demandantes necesita a puestos, porque esto no es un código y esto sí que lo es. Por lo tanto, hay que hacer primero empresas o puestos, da igual el orden, y demandantes debe ser la última. Seguimos. Vamos con esta de cuartel. ¿Aquí cuál puedo hacer la primera? Pues las que no necesitan a nadie son empleos, porque no hay ningún campo que esté asociado con un código, o compañías, porque no hay ningún campo que esté asociado con ningún código. Una vez ya las he creado, ¿cuál pongo? ¿Grupos o personal? Grupos necesita compañías que ya la hemos creado. Y personal necesita tanto a grupos como a empleos. Por lo tanto, la tercera debe ser grupos. Y personal es la última. Seguimos. Radioaficionados. ¿Cuál es la que no necesita a nadie? Transmisiones necesita a aficionados. Y aficionados necesita grupos. Por lo tanto, grupos es la primera. Aficionados la segunda. Y transmisiones la tercera. Continuamos con la tienda. Es evidente que artículos necesita tanto a proveedores como a familias. Por lo tanto, esa no hay que hacerla. ¿Quién no necesita a nadie? Pues proveedores, nos damos cuenta, no hay ningún campo relacionado. Esta podría ser la primera. Lo mismo le sucede a almacenes, no hay ningún campo relacionado. Pero familias aquí necesita. Si seguimos esta línea, necesita a almacenes. Y la última debe ser artículos. Así que el orden sería, por ejemplo, proveedores, almacenes, familias y artículos. Vamos con la 11. ¿Aquí quién no necesita a nadie? Pues equipos no necesita a nadie, porque estamos aquí, que no tiene ningún campo asociado a ningún código. Y aquí pasa lo mismo, no tenemos ningún campo que se asocie a ningún código. Las dos podrían ser la primera, una la primera y otra la segunda. ¿Cuál debe ser la tercera? Pues vemos que personal necesita equipos, pero ya la he creado, por lo tanto podría ser perfectamente la tercera. Y armamento necesita personal, así que esta debe ser la cuarta. Continuamos con paquetería. De estos, paquetes necesita tanto a clientes como a repartidores. Por lo tanto, esta debe ser la última, y las otras pueden ser primera y segunda indistintamente. En el supermercado tenemos aquí secciones que necesita tanto productos como empleados. Así que productos y empleados pueden ser la primera y la segunda, y secciones tendrá que ser la tercera. ¿O no? ¿No es más bien al contrario? Miremos otra vez. Productos necesita secciones y empleados necesita secciones. Así que es al revés. Secciones será la primera y productos empleados segunda y tercera. Cuartel. Tenemos compañías que no necesita a nadie, la puedo hacer la primera. Rangos no necesita a nadie, también la puedo hacer la primera. ¿Y cuál de las dos haría ahora? Pues como destinos necesita compañías y nadie más, podría ser la tercera. Y personal debe ser la cuarta porque necesita que exista destinos.
Vamos con la última, la competición de tiro. Empleos no necesita nadie, no hay ningún campo aquí. Competición no necesita nadie, no hay ningún campo aquí. Por lo tanto, podrían ser primera y segunda perfectamente. ¿Cuál de estas dos debería ser la tercera? Pues como personal necesita, aquí, participar necesita personal, esta debe ser la última. Así que empleos, competición, participación y por último, personal. Y con esto yo creo que más o menos ha quedado claro. Dejadme cualquier pregunta, si no, lo hemos pillado. ¡Hasta luego!